Buenas tardes, bienvenidos a este coloquio organizado por la Comisión de Jóvenes sobre el poder amordazado, investigación criminal y corrupción. Como decía Montesquieu, la independencia de los tres poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Y este es uno de los objetivos en los cuales... ¿No se oye? ¿Ahora? No. Sí, se oye. Ah. Bueno, pues se escuchó, ¿no? Bueno. Estaba diciendo que la independencia de los tres poderes, según decía Montesquieu, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad. Y este es uno de los objetivos que tenemos esta tarde y que vamos a profundizar sobre ello. Otro tema que se tratará escribe Jesús Villegas en su libro sobre él, y es acerca de la polémica sobre si investigación criminal deberían dirigirla o no los fiscales, cuya independencia, a la vez que la de los jueces en su competencia, sería a considerar. También se ha planteado la duda de la imparcialidad en los miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial. Y esto unido al momento que estamos atravesando en España, con tantísimos casos de corrupción, empresarios, banqueros, políticos de aquellos partidos que han gobernado durante años, incluso la sociedad civil, creo que es un momento idóneo para mantener este debate en esta mesa. En primer lugar, le voy a pasar la palabra a Victoria Ortega, que nos va a hacer una pequeña introducción. Una mujer discreta, muy trabajadora y prudente, pero a la que no le tiembla el pulso cuando tiene que poner algo en su sitio o tomar una decisión. A punto de cumplir sus primeros 100 días en el cargo como presidenta del Consejo General de la Abogacía, es un honor tenerla hoy aquí con nosotros. Victoria, tienes la palabra. Paloma, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí y muchas gracias además por tu presentación. A todos y a todas, muy buenas tardes. Efectivamente, el tema que se va a tratar hoy por reconocidos expertos es uno de los que lamentablemente se van perpetuando en el tiempo. Yo lo puedo decir con más razón. No hay mes, no hay semanas, incluso no hay día en que no surja un nuevo escándalo de corrupción. Examinando el diccionario de la Real Academia, vi lo que significaba corrupción, cómo la define, y da 5 definiciones distintas. Dice, alterar y trastocar la forma de algo. Una segunda, echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. La tercera es sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Cuarta, pervertir a alguien. Y quinta, hacer que algo se deteriore. La primera de ellas, la que se refiere a alterar y trastocar la forma de algo, no es la más adecuada para hacer referencia al tema que nos ocupa esta tarde, a ese fenómeno multiforme y preocupante que vivimos con cierto estado todos los días de asombro y con cierto estado de hastío. Pero sí lo son las restantes si pensamos en las instituciones, el sistema político y jurídico y la confianza de los ciudadanos. Pues cada caso nuevo de corrupción echa a perder, deteriora, daña, pervierte y pudre todos y cada uno de los elementos, instituciones, sean políticas, jurídicas o simplemente ciudadanas. He acudido para examinar este fenómeno, para ver en realidad en qué momento nos encontramos en España el informe que publica la organización Transparencia Internacional. Y podemos comprobar cómo España, por los indicadores que se emplean en esa evaluación, aparece en el puesto 36 de los examinados, que son 168, con una puntuación de 58. Es curiosa ver la evolución en el tiempo, ver cómo partíamos o hemos ascendido en ese puesto 10 puntos, pero hemos bajado en el ranking global unos 40 puestos. Con esta puntuación sería curioso examinar las razones por las cuales Transparencia indica que hemos tenido esta oscilación en el ranking. Y nos dice que por una parte se debe a los sistemas de control que se han mostrado en este momento más eficaces y han venido aflorando muchos casos de corrupción que antes existiendo se encontraban ocultos. Por otra parte, las denuncias de los medios de comunicación, que veo hoy aquí, abundantes, y el relevante eco
social y atención prestada a los casos que día a día van aflorando. Se dice también que la crisis económica ha aumentado el nivel de exigencia social que existía y que, aunque la justicia viene cumpliendo su función con cierta eficacia y nivel de resultados, su lentitud venía hasta cierto punto ocultando los niveles que producían alarma social. Finalmente, señala también Transparencia Internacional que, aunque el enfriamiento de la economía, especialmente en el sector urbanístico, permite pensar que determinados casos de corrupción se han reducido en este ámbito, la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción muy relevantes, la expansión de los escándalos en instituciones claves dentro del Estado y la sensación de impunidad explican bien la percepción social negativa que se mantiene en este índice. Puede que los términos técnicos que se han empleado en el informe de transparencia estén algo alejados de la percepción que los ciudadanos tenemos de este fenómeno, que tienen todos los ciudadanos junto a las administraciones, sea estatal, sea autonómica o sea local. Y que la Administración de Justicia se percibe que actúa, pero que actúa solo cuando puede y cómo puede. Los que nos dedicamos al derecho somos conscientes que la Administración de Justicia tiene un endémico histórico problema de medios y de financiación. Si los temas que son elementales parece que llevan un tiempo excesivo, ¿para qué vamos a hablar de los más prolongados? Parece que era necesaria una reforma de Administración de Justicia. Se ha llevado en parte por la Ley 41/2015, a la que no voy a referirme, pero que podemos hablar de ella en el coloquio. Para terminar con esta presentación, solo me gustaría hacer 3 puntualizaciones muy brevemente. Una, no sé si es la más importante, pero sí la más positiva, y es que pese a todas las críticas más que justificadas que hacemos al funcionamiento de la justicia en España, la justicia funciona. Y podemos decir que la justicia es independiente. Los delincuentes son perseguidos, juzgados y encarcelados. Y saben que sus conductas no van a quedar impunes y que van a recibir la sanción moral que la sociedad viene exigiendo. La segunda, que tenemos que conseguir que la lucha contra la corrupción empiece no en tribunales ni en medios de comunicación, sino en la escuela. Que empiece en la escuela, que empiece en la familia, que si se combaten desde el inicio mediante la formación estas conductas, será mucho más fácil que no lleguen en un futuro a la situación en que nos encontramos. Y, en definitiva, y la tercera, que quiero creer que este tsunami de corrupción enorme, pero muy localizado y no generalizado, va a ser una vacuna para que los ciudadanos rechacen de inicio la corrupción en todas sus formas, incluso en las más elementales, en las de todos los días, en las que llamamos de algunos listillos, y para que nuestra economía y nuestra política entren en un periodo de profunda y verdadera regeneración. En todo ello quiero creer, y para hablarnos de ello tenemos esta tarde, y les presento por el orden de intervención, en primer lugar, a Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Audiencia Nacional, sobradamente conocido por todos, licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, es desde 2010 doctor en Derecho por la Universidad de A Coruña, con una tesis ya indicativa porque se titulaba Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías, aspectos procesales. Fue premio extraordinario de doctorado. Fue igualmente director general de Justicia de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2003. Ha sido profesor asociado de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Valencia entre 1990 y 1995. En segundo, si quieres, le vamos a pasar la palabra y, vale, y luego cambiamos a los restos. Vamos a hablar después. Gracias. Eloy. Muchísimas gracias por habernos invitado. Yo voy directamente a presentar el libro de Jesús Villegas, que es un poco el motivo que nos ha traído hoy principalmente aquí. Cuando vuelva a casa y ordene el caos de las escenas que hoy viviremos, Jesús pensará: ¿y de mi libro qué? Han hablado de mi libro, hemos hablado de cualquier otra cosa. Bien, el libro de Jesús es un libro delicioso, es un libro educado, es un libro ameno,
es un libro fácil de leer, escrito para todos y escrito para nadie, es absolutamente neutral, directo, muy autocrítico. Me ha llamado muchísimo la atención cómo pues habla y no encuentra ningún tipo de problema en no partir de ninguna posición de superioridad de nadie. Critica enormemente a los jueces, a lo que hacemos mal, a la judicatura, se pone él como el primero al frente de todos los males que podemos tener, para luego ser constructivo y buscar futuras soluciones. El mejor homenaje que le podemos hacer a Jesús es leerse el libro, por eso pues tenía que apuntar, aconséjales leerlo, ¿no? Leed el libro porque puede parecer difícil de leer, pero no es nada difícil de leer. Aquí me traen el libro, que lo voy a dejar aquí, perdona que te interrumpan, pero para que las cámaras también lo capten. Es un libro que tiene 4 partes. La primera habla de la politización del gobierno judicial. Es una parte filosófica y de política, pero muy realista, en la que Jesús hace una disección, insisto, muy realista, de un cúmulo de paradojas. La mayor paradoja de todas es que querer controlar políticamente a la justicia se ha vuelto en contra de la política como clase social. La segunda habla de la politización de la instrucción judicial, a la que dedicaremos yo creo que más tiempo en el coloquio, y en la que se concluye que no es importante que instruya el juez o el fiscal, no es una cuestión de nombres, sino una cuestión de independencia por parte de algunos y de compromiso político por parte de otros. La tercera parte, que titula La revuelta contra la politización de la justicia, Jesús lo que quiere, entiendo en esa tercera parte, es que desde la más pura neutralidad ideológica, porque es exquisito Jesús en no partir de perjuicios, intentando ser absolutamente neutral, se supere ese invento de los partidos políticos que son las asociaciones judiciales, para indagar en la búsqueda de otras fórmulas de representación asamblearias, democráticas del Poder Judicial, para que al frente de los cargos judiciales, los presidentes de las audiencias de los tribunales superiores en el Supremo, no estén las personas más afines a esta o a aquella ideología, sino las personas más válidas. Esa es la teoría que establece Jesús. Le cito, porque es muy interesante citarle directamente, porque es muy plástico cuando se explica. No solo hay que despolitizar el órgano de gobierno y los nombramientos de las cúpulas judiciales, también hay que democratizar la carrera judicial, encontrando un órgano que les represente, no a los políticos togados, que llama él, es decir, no a esas personas ungidas por el dedo del político, sino al conjunto de la carrera judicial, porque la carrera judicial es mucho más que los 4 cargos que en las cúpulas nombran los políticos. Para Jesús, las asociaciones judiciales contienen minorías tóxicas de jueces que controlan los flujos de información, que distorsionan, le estoy citando literalmente porque es que es ideal leerle, y dosifican los intereses, que hablan con ambigüedad, que se contradicen sin rubor, que soportan una ideología hueca, un pastiche de tópicos, de trucos psicológicos que, pese a su tosquedad, cuestionan a las bases, oligarquías antidemocráticas que manejan los resortes del poder. Las decisiones, concluye Jesús, las siguen tomando los de siempre. Las asociaciones judiciales proporcionan a sus afiliados defensa jurídica, les llevan de viaje a sus señorías, les montan comidas, les ofrecen cursos de formación, les mantienen al tanto de los chismes y, sobre todo, dice Jesús, les proporcionan la sensación de pertenecer a un colectivo diferenciado de los demás. Continúa Jesús diciendo: la voz de los jueces no se expresa directamente, sino a través de los filtros teñidos de color político, porque sus señorías son agentes sociales que con sus sentencias también hacen política, y su modelo, sin embargo, es un modelo estrictamente sindical. Jesús, que según sus palabras le gusta más el argumento racional que la mera propaganda, con todas sus perfumadas técnicas de persuasión, ideas atractivas pero al final vacías, prefiere el debate, y lo vamos a comprobar, a la imposición. Y recuerda y narra lo que ha sido un periodo muy importante de la historia reciente judicial, que no ha sido muy conocido y que lo explica perfectamente en el libro, que es lo que llamamos el movimiento judicial 8 de octubre. Empieza con un correo electrónico que un buen día en el foro de los jueces soltó un juez de Extremadura, creo, o de Sevilla, que decía: ¿por qué somos un colectivo tan pasivo? ¿Por qué agachamos la cabeza a los jueces y seguimos trabajando y trabajando mientras nos amedrentan, nos desacreditan, incluso nos insultan? Bueno, fue un correo que de repente incendió en las redes sociales la conciencia de muchos jueces callados, y a través de la informática pues empezaron a hacer una serie de actividades que son lo que se ha conocido con el nombre de ese movimiento judicial, y que él no lo va a decir en el libro, pero lo digo yo, para eso estoy aquí. Ha sido todo liderado y dirigido desde el silencio por Jesús Villegas. Ese colectivo hizo una huelga, la primera vez que la justicia española hacía huelga
judicial, una huelga que leo las palabras de Jesús porque me llamaron mucha atención. La primera huelga judicial fue una gratificante autosatisfacción que dejó las cosas como estaban, porque el verdadero motivo de la huelga fue el miedo. Efectivamente, Jesús analiza los mecanismos psíquicos del miedo que los jueces españoles tienen, principalmente a la estructura política, contra la cual, en aquel caso, se debió a un asunto muy desgraciado, que salió mucho en los medios de comunicación, pero que le movió a la justicia, a los jueces, a hacer esa primera huelga judicial. Después hubo una cosa que me parece mucho más significativa y más importante, un manifiesto judicial que firmaron la mitad de los jueces que trabajan, digamos, en España, un manifiesto judicial por la independencia judicial, es decir, los jueces reivindicaban algo que parecía que es tan sustancial de juez que si un juez no tiene independencia no es juez, y contra la politización de la justicia, dicho por activo y por pasivo. Lo que reivindicaba ese manifiesto que firmaron 1.500 jueces eran: queremos ser más independientes y queremos que no nos controle tanto la política para hacer bien nuestra labor profesional, porque el ciudadano saldrá ganando de eso. Luego se hizo una protesta que no la entendió mucha gente, pero que mediante la autorregulación del trabajo con los módulos productivos, para que los jueces no fueran máquinas de poner sentencias, porque las sentencias no son números, las sentencias son problemas reales, divorcios, accidentes de tráfico, cosas que a quien le afectan le pueden ayudar o le pueden perjudicar en su vida, y por lo tanto queríamos introducir criterios de calidad y no solo de cantidad, porque hacer muchas sentencias pues es ponerlas mal y es no resolver como se merece el ciudadano sus problemas, y por lo tanto pues hicimos una campaña, os hice una campaña para que los jueces se autorregularan en el trabajo y por encima de la productividad que exigía el político se impusiera una productividad que fuera satisfactoria, aunque fuera o aunque apoyara mucho la idea real de la lentitud de la justicia, para que el ciudadano viera que en los casos que se pudieran resolver tuviera calidad las resoluciones que se les aplicaban. Se montó la Junta Nacional de Jueces, se hicieron incluso unas elecciones alternativas, como las elecciones que se hacen a los cargos judiciales, especialmente al Consejo General del Poder Judicial, estaban imbuidas e introducidas por parte de la mano política. Pues Jesús propuso a la carrera que hiciéramos unas elecciones alternativas y votó, yo creo que un quinto de la carrera, y efectivamente el más votado de toda la carrera judicial, lo tengo a mi izquierda, fue Jesús Villegas. Se constituyó una cuestión que todavía sigue viva y es muy interesante y tiene muchísimas iniciativas que yo creo que están siendo muy importantes. Fue la Plataforma por la Independencia Judicial, de la que él actualmente es un alto cargo y de la que formamos parte, pues no solamente jueces, sino que la idea era abrirse a todos los colectivos jurídicos, y por tanto hay notarios, hay registradores, hay abogados, hay procuradores, hay profesores de universidad, es decir, juristas en general que tratan de apoyar esta idea de la independencia judicial. Salió al extranjero y por lo tanto se hicieron varias quejas a la ONU, quejándose a la Organización de Naciones Unidas de la politización de la justicia que había en España, y últimamente la última iniciativa realizada ha sido la del Observatorio de los Nombramientos del Consejo General, que llegó, pues, por ejemplo, el otro día a una sentencia en la que se dijo que en un Tribunal Superior de Justicia de una zona de España, pues el nombramiento, se había elegido al candidato que no tenía tantos méritos como la candidata que perdió, cuando resulta que era una persona que tenía muchísima más antigüedad, muchísima más experiencia en el escalafón, porque habían preferido, como hemos dicho antes, al amigo del político más que a la persona más capacitada y más fortal. Siempre con Jesús detrás o al frente todas estas iniciativas, siempre con enormes éxitos, contados por sentencias ganadas pues en todos los casos prácticamente, o por informes neutros que han llegado a organismos extranjeros que han empezado a tener en cuenta los argumentos de Jesús y de la plataforma en defensa de la muy politizada, de acabar con la muy politizada justicia española. Una imagen de protesta, la de Jesús, con un solo fin, que es muy constructivo y no es rebelde, es un fin exclusivamente de redemocratizar la justicia, porque como se ha dicho muy bien por Victoria, pues somos uno de los pocos sectores sociales que está muy atrasado todavía. Habla muy bien, además, de la labor fundamental que hicieron en su momento los jueces sustitutos, analiza cómo tiene que ser el órgano de gobierno de la justicia, se centra en tesis de profesionalidad judicial, de la creación de esta Junta Nacional de Jueces que por primera vez
a diferencia del Consejo General del Poder Judicial, que no representa a los jueces, representará la voz del colectivo y no la voz de los políticos que eligen a los políticos judiciales. Habla de la independencia, habla de la despolitización, cerrando el círculo con el que inicia el libro. El autor, Jesús, reconoce que su libro es un ensayo más próximo a la literatura y a veces al psicoanálisis que a la doctrina académica. El propio autor, Jesús, sin saber que habla de sí mismo, dice: deja caer alusiones nada inocentes, porque no son nada inocentes, Jesús, y da a entender por vía indirecta aquello que no afirma tajantemente. Es la manera de escribir que tiene Jesús, dejando caer cosas que parece que las cuenta otro y no el que escribe, cuando las está contando el que escribe, precisamente pues para traer esa argumentación tajante y final sobre esos aspectos que a él le interesa que se transformen en la justicia. Por lo tanto, Jesús se psicoanaliza, se autocritica, duda de su propio trabajo, pero como si fuera juez, lo exterioriza, lo escribe y lo pone a disposición de la superioridad, en este caso sus lectores, ustedes, para que confirmen o revoquen sus ideas. En definitiva, Jesús en estado puro, un simple grito en favor de la democracia y en la determinación de la voz de la judicatura española. En vez de que no se elijan, que lo elijamos. Un Jesús, un voto. Gracias por tu libro, Jesús. Bueno, a continuación va a exponer Juan Gonzalo Espina, presidente, como sabéis, de la Agrupación de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Madrid. Juan es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y licenciado además en Ciencias Políticas. Fundador de la Asociación de Jóvenes Abogados, el Movimiento, el 16 de febrero de 2013. Asociación, como conocéis, muy activa y que nace con el fin de fomentar la unidad y la participación de la abogacía en la defensa de los derechos fundamentales. Profesor de Delitos Informáticos en la Universidad Camilo José Cela, 2015, seguro que tiene mucho que aportarnos en este tema. Claro que sí. Muchas gracias a todos por estar aquí, a todas las personas que están presentes. Me encanta ver tantas caras conocidas en el público, no sé si es porque realmente os interesa mucho el tema o si es por no tener que aguantarme los próximos días las reprimendas del caso de no haber venido. Muchísimas gracias, Paloma, por darnos la oportunidad a la abogacía joven de estar aquí, segunda vez, segundo aforo completo. Ya nos estamos sintiendo como en casa, vamos a tener que hacerlo más a menudo. Y muchísimas gracias a todos los miembros del Poder Judicial que están entre el público, jueces y fiscales, también miembros de distintos partidos políticos, que vienen a corroborar que la justicia es un problema que nos preocupa a todos, a toda la comunidad jurídica, que no es una cuestión partidista, no es una cuestión de la derecha ni de la izquierda, sino es una cuestión de la columna vertebral de nuestro Estado de Derecho, que es la justicia. Con una justicia enferma, con una justicia imperfecta, tendríamos una democracia imperfecta y no es lo que los españoles nos merecemos. Por eso estamos aquí. Por eso es importante este tipo de eventos y este tipo de actos, para que desde la sociedad civil busquemos la autocrítica, busquemos los problemas y también propongamos las soluciones. Es un verdadero placer poder estar en el Club Siglo XXI. Antes estábamos comentando, viendo las fotografías que hay en el descansillo, personas que han pasado por aquí, Severo Ochoa, Pedro Duque, el astronauta, y hoy nosotros, porque creo realmente que somos los protagonistas de poder construir una España mejor en un momento tan difícil como estamos viendo para nuestro país. El foro de hoy tenemos la oportunidad de contar con Victoria, con Eloy y con Jesús. El hecho de que esté aquí Victoria entre nosotros, cuando la he visto hoy, le ha dicho que la he visto más veces desde que ha sido presidenta en 3-4 meses que en 3 años a su antecesor. Eso demuestra la importancia que tiene Victoria y su preocupación por la sociedad civil, por los abogados jóvenes y por intentar construir juntos una justicia que sea mejor para el justiciable y para todos los ciudadanos. Muchas gracias, Victoria, por tu presencia. Eloy y Jesús, viejos conocidos de los abogados jóvenes de Madrid, por mi insistencia desde el momento en que llegué al cargo, no voy a negar la simpatía que siento hacia ellos y a quienes considero los verdaderos valientes en el ejercicio profesional y en las palabras que dicen y lo que recogen en su libro. Para un joven abogado creo que es más sencillo hacer autocrítica de un sistema cuando no es parte de este sistema. Para un juez como Eloy o como Jesús, hacer crítica de un sistema que tiene los mecanismos legales para hacerte la vida un poco menos fácil, creo que es una actividad y una actitud muy valiente que muchos de nosotros que estamos entre el público les reconocemos y les damos las gracias por reivindicar que no es un problema solo de la judicatura, no es un problema solo de los fiscales, no es un problema de la abogacía, es un problema de la sociedad, es un problema que revierte en los ciudadanos, que con un sistema que entendemos que no es perfecto del todo, sentimos desapego frente a nuestras instituciones
y esto nos lleva a una situación de crisis económica, política y social. El libro de Jesús, Eloi, lo ha dividido en cuatro temas. Yo quiero reflejar 3 puntos principales del mismo. El punto principal es la justicia, luego el poder y por último la democracia. Jesús en su libro habla de la independencia del poder judicial. Ya lo hemos hablado en distintos coloquios, en distintos foros. La elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el poder político vulnera la división de poderes. Vulnerando la división de poderes intoxica toda la carrera judicial. Las palabras de Jesús son muy valientes y de mucho rigor en su libro. Viene a referir que controlando la cabeza de los jueces controlarías a toda la judicatura. Y es por ello la importancia de su libro, por intentar reflejar a cualquier persona que no es conocedor de la justicia cómo es necesario fortalecerla y blindarla de la intromisión de cualquier poder, no solo político, sino económico y social. En el apartado de justicia, Jesús refiere 3 problemas fundamentales. El primer problema, ya lo hemos dicho, la politización de la justicia. El segundo problema son las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento criminal en concreto. Y el tercer problema es la falta de medios que hay en nuestra justicia. El segundo problema que refería Jesús, la ley de enjuiciamiento criminal. Por desgracia, en nuestro país tenemos una ley de enjuiciamiento criminal de 1882 que no por el hecho de que sea antigua sea ineficiente, sino que por el hecho de ser antigua no se ha adaptado a la realidad procesal. Tal vez porque nuestro legislador, en lugar de llevar a cabo un código procesal penal moderno, ha realizado más de 20 reformas de una ley que va a parches y que es difícil entender no solo para un abogado, sino para cualquier persona ajena del procedimiento. La ley de enjuiciamiento criminal tiene 2 problemas fundamentales. Uno, lo he dicho en distintos foros, en España, por el hecho de limitar el acceso a la prueba, tenemos inocentes en prisión y culpables que no son condenados. Creo que deberíamos de hacer una reflexión importante desde toda la comunidad jurídica, desde las distintas fuerzas políticas, para hacer una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal de rigor, en donde los inocentes no vamos a cometer ninguna barbaridad como vimos recientemente en los últimos meses. José Valdivieso, 12 años de prisión por un crimen que no cometió. No creo que un Estado de Derecho de calidad tenga en sus leyes ni en sus instituciones un sistema donde enviemos inocentes a prisión. Y el problema no es de nuestros jueces y nuestros fiscales. El problema es de un sistema, de unas leyes procesales que les limitan y les impiden acceder a la prueba que solicita muchas veces la defensa y la acusación. Y esto es un debate que tendríamos que abrir y entre todos los actores jurídicos llevar adelante. Y el segundo problema, que ya lo explicará Jesús, es la ley de enjuiciamiento criminal en cuanto a la investigación penal. La investigación penal en nuestra ley de enjuiciamiento criminal está atribuida a un juez instructor. Bien, todos sabemos que el juez instructor no instruye. Instruye la policía, el Ministerio del Interior. Y esto es un problema, como todos bien sabemos, porque dejar a la policía, que es parte del Poder Ejecutivo, instruir los procedimientos penales en España, no creo que sea el mejor procedimiento que garantice y que defienda la división de poderes. La ley de enjuiciamiento criminal se tendría que reformar. Yo abogo, ya lo sabe Jesús, por una investigación de nuestros jueces, o de un juez de garantía, o de una fiscalía, pero por favor, que no siga el Poder Ejecutivo, que no siga el Ministerio del Interior realizando las primeras pesquisas policiales, porque se pueden vulnerar derechos fundamentales, se puede limitar derecho de defensa y se puede inclusive, por desgracia en algunos casos, instrumentalizar la investigación penal. Y el tercer y último, la segunda parte del libro es el poder. Jesús habla del poder a través de los tribunales superiores de justicia, habla de Montesquieu, y no habla de Montesquieu con la clásica división de poderes, porque todos bien sabemos que de alguna manera se tendría que cerrar la administración del poder de un Estado de Derecho. Viene a plantear un debate moderno de la división de poderes, como es el que tienen los norteamericanos con su check and balance, sus controles y sus contrapesos. Y es un debate que tendríamos que abrir también en este país, para intentar velar y proteger de la mejor forma posible cualquier procedimiento penal, y que no recaiga en la espalda de nuestros jueces que ese procedimiento penal lleva a la sombra de una decisión política, porque ni ellos se lo merecen como profesionales, ni nosotros como ciudadanos. La tercera parte del libro habla de democracia, de una democracia de calidad que tenemos que tener todos los ciudadanos, y que nunca accederemos a la misma si tenemos un poder político que no defiende la división de poderes, que se entromete en las investigaciones penales y que produce vulneraciones de derechos fundamentales. La democracia es importante que se fortalezca desde los principios y los valores que creemos todas las personas que estamos aquí presentes, como motor de la sociedad civil. Yo creo que el libro de Jesús no deja indiferente a nadie. Creo que es una muestra de valor indudable para cualquier lector, y creo que es necesario que abramos ese debate sobre la democracia, sobre qué democracia queremos,
Una justicia imperfecta produce una democracia imperfecta. La justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Sin justicia no hay libertad. Y sin justicia nuestra democracia va a tener inseguridad jurídica que limitará el crecimiento económico, generará crisis social y generará crisis política. Para concluir, me gustaría terminar con las palabras de Theodore Roosevelt. Para construir una gran democracia, esta tiene que progresar, porque si no dejará de ser grande o dejará de ser democracia. Buenas tardes a todos y gracias. No, pues antes de nada quiero expresar mi agradecimiento al Club Siglo XXI porque nos ha proporcionado un auditorio no solamente de cantidad sino de calidad, y eso es fundamental para llegar a la opinión pública. A doña Victoria porque su presencia prestigia simplemente su nombre y su imagen ya es un activo. A Juanjo, ¿qué te voy a decir, Juanjo? Tú has tomado la promoción de mi libro como si fuese algo personal tuyo, y el libro lo he escrito yo, no lo has escrito tú. Eso es muy raro en este país tan cainita. ¿Y qué voy a decir del hoy? Para mí el hoy es un maestro. Pero fijaos, no solamente lo es para mí, es para todos los jueces españoles y también para la ciudadanía, para nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el hoy es un ejemplo, es una tesis de lo que defendemos. De cómo, Habla de tu libro, de cómo una investigación criminal se puede llevar a cabo independientemente de que perjudique a la derecha o a la izquierda, de que guste a uno u otro partido, de que levante ampollas en un sitio o en otro. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo queremos que sea la investigación criminal en nuestro país? Escuchad, la investigación criminal no es lo mismo que la instrucción penal. La investigación criminal es una actividad de indagación. Por ejemplo, ha habido un crimen, nos preguntamos quién es el asesino, si ha habido un homicidio, quién es el ladrón, si ha habido un robo. ¿Cómo queremos que sea esa investigación en nuestro país? Esto es un tema que no debe quedar reservado exclusivamente para los jueces, tiene que abrirse a toda la sociedad. No somos sacerdotes que hablemos una lengua ininteligible en un templo, no, somos actores sociales. La investigación criminal tiene que ser independiente, y digo independiente, no meramente autónoma. Tiene que ser imparcial, tiene que ser objetiva y por lo tanto completamente desligada de cualquier ideología o de cualquier contacto con partidos políticos u otros centros de poder. Y al mismo tiempo tiene que ser dirigida por una autoridad que sea inamovible. Si estos requisitos se cumplen, da igual que sea un juez, o da igual que sea un fiscal, o que sea un abogado, o que sea incluso un policía o un notario. Lo importante no es quién investigue, sino cómo se investiga. Si le dieran algún día la investigación a los fiscales, habría un problema, y es que el mismo órgano que investiga no debe acusar. ¿Por qué? Porque cuando uno investiga inconscientemente, ya va más a cargo que a descargo, es decir, más a perjudicar que a favorecer al reo. Por lo tanto, de la misma manera que el juez que instruye no es el juez que dicta sentencia, aquel que investigue, sea juez, fiscal o lo que sea, no puede ser el mismo que acuse. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay una clase política herida por los casos de corrupción. Es como un animal moribundo, agónico, y se revuelve. Y ha llegado a la conclusión de que les conviene que investiguen los fiscales. Que investiguen los fiscales no porque los crean más objetivos e independientes, sino porque sean más controlables, lo cual es una ofensa para los fiscales de nuestro país, que son profesionales intachables. Aquí es donde entra la sociedad civil. No lo podemos permitir. No podemos permitir que los partidos políticos se reúnan en sus camarillas, entre pasillos, y que diseñen un sistema de investigación criminal para tapar sus trapos sucios. Ahí es donde están actividades e iniciativas como la del Club Siglo XXI, y ahí es donde está una asociación ciudadana como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. Queremos abrir un debate nacional sobre el futuro modelo de investigación criminal. A tal efecto hemos creado un observatorio, tenemos una página web, anunciamos, lo hacemos público en este acto y por favor llamamos a toda la sociedad, a todos los que estáis presentes aquí, para que entrando en la página hagáis llegar vuestras aportaciones y presentaremos a finales de año, a finales de verano, cuando tengamos material suficiente, un informe que propondremos a toda la sociedad. Mientras tanto, nada más. Mi libro, de verdad, no tiene más valor que el de una llamada de auxilio. Es un grito desesperado. Por favor, os pido ayuda, socorro, ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias.